la última clase hablamos de cómo se distinguía esa obligación, y ahora nos queda estudiar cómo nace una obligación tributaria. Cómo nace la obligación de pagar un impuesto, una tasa o una contribución. Y nace esa obligación tributaria a través del concepto, a través del instituto de la determinación. ¿Sí? La determinación puede ser por parte del propio contribuyente, puede darse por parte del propio contribuyente a lo que se llama autodeterminación o autoliquidación, puede ser por parte del fisco, y decimos que es una determinación administrativa, o puede ser mixta del contribuyente y del fisco, y decimos que es una determinación mixta. El primer caso es el de la determinación por parte del contribuyente o de la persona que tiene que pagar el tributo. Decimos que es autodeterminación, autodeclaración, autoliquidación. Quiere decir que nosotros como contribuyentes tenemos que ir a decirle al fisco cuánto corresponde, cuánto consideramos que tenemos que pagar un determinado tributo. Ejemplo típico, ganancia. Hasta el año pasado. A partir de este año, también existe lo que se conoce como la declaración jurada simplificada de ganancias. ¿Qué quiere decir? Hasta el año pasado, la persona que tenía que pagar ganancias, porque ganaba más de tanta plata en el año, tenía que, en forma autodeclarativa, ir al fisco y decirle, mira, yo tengo que pagar tanto. Considero que tengo que pagar 1.000.000, 100.000, 2.000.000, 100.000.000. A partir de este año se puede hacer esto, o las personas humanas también pueden tomar la información que tiene el fisco. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos el segundo caso, cuando el fisco me dice cuánto. Pero la regla en ganancias, podríamos decir que es la primera, la autodeclaración. Cuando yo voy y le digo al fisco cuánto tengo que pagar. Ganancias, IVA, bienes personales, impuesto al cheque. ¿Sí? La mayoría de los impuestos que conocen ustedes probablemente sean autodeclarados. ¿Y cómo yo le digo al fisco cuánto tengo que pagar? ¿A través de qué instrumento? Declaración jurada. De la declaración jurada. ¿Sí? Y ahí aparece la declaración jurada de ganancias, la declaración jurada de bienes personales, la declaración jurada de IVA, etc. Cuando la determinación es por el fisco, determinación administrativa, el fisco me dice cuánto considera que tengo que pagar. Como les decía, a partir de este año, por ejemplo, en ganancias humanas, y se llama régimen simplificado. No tengo que ir a decirle yo, sino que si quiero, entro a la página de la FIP y me dicen, mira, si vos tenés que pagar ganancias, para mí, en base a la información que tengo, tenés que pagar ya. ¿Estás de acuerdo? Paga. ¿No estás de acuerdo? Bien. Ahora, ¿cuándo suele ser regla que el fisco, porque esto de ganancias es algo muy reciente, muy de ahora, de a partir de este año, hay que ver si después esto sigue existiendo el día de mañana con otros gobiernos, pero ¿cuándo sí es típica la declaración por parte de la administración? Cuando yo me encuentro con tributos que son de carácter patrimoniales no es la palabra. Bueno, no importa. Que surgen a partir de registros, que surgen a partir de listas que el fisco tiene de nosotros. Por ejemplo, ¿quiénes son titulares de automotor? Bueno, los titulares de automotor son estas personas. Pues, ¿viste? Tal auto vale tanto, tal otro auto vale tanto, tal otro auto vale tanto. Un 208 del año 2022 vale tanto. Tenés un Mercedes del año 2026, vale tanto. Tenés un Fiat Palio de no sé qué año, vale tanto. Lo mismo con las casas. Tenés un departamento ubicado en tal lugar, tiene evaluación fiscal determinada. Tenés una casa en Montserrat, vale tanto. Tenés una casa en Recoleta, vale tanto. A partir de esos listados, a partir de esos registros, lo que hace el fisco es
decirte cuánto tenés que pagar. Y ahí qué impuestos aparecen. En automotor, patentes. En inmobiliario, el impuesto inmobiliario. En tasas, el ABL. El fisco me dice cuánto yo tengo que pagar. La determinación es administrativa. ¿Sí? Esto es lo que la mayoría de ustedes suelen pagar. ¿Sí? ABL, impuesto inmobiliario, impuesto de patentes. ¿Estamos hasta acá? Y mixta se da cuando necesita la intervención de los dos. Y esto es típico en un tema que no trabajamos en esta materia, pero que sí se ve en CPO o en posgrado, que es otra gran rama del derecho tributario, que es aduanero. Acá prácticamente no lo mencionamos, pero en derecho tributario tenés todo lo que vemos en clase, seguridad social y además aduanero. Y en aduanero es muy típica la determinación mixta. ¿Por qué? Yo le digo al fisco que estoy trayendo del exterior y el fisco me dice cuánto tengo que pagar. Yo le digo al fisco que estoy exportando, que estoy llevando al exterior y el fisco me dice cuánto tengo que pagar. Necesito de ambos. ¿Sí? Yo le informo al fisco lo que estoy importando, lo que estoy exportando y el fisco me dice si tengo que pagar o no y en tal caso cuándo. ¿Estamos hasta acá? Los tres tipos de determinación. ¿Sí? Bueno. Ahora, sea cual fuera la determinación, sea determinación por parte del propio sujeto, sea determinación por parte del fisco, o sea una determinación mixta. Esta determinación, esta declaración jurada, esta boleta que me llega del impuesto inmobiliario, de patentes, ¿tiene carácter constitutivo de la obligación o tiene carácter declarativo de la obligación? Es decir, a partir de esa determinación, a partir de esa declaración jurada, ¿se constituye, nace la obligación tributaria? ¿O a partir de esa determinación, a partir de esa declaración jurada, se declara, se informa, pero no nace en ese momento? Algunos dicen declarativo, otros dicen constitutivo. A ver. Constitutivo es el hecho de constitución mixto para ir de afuera. Ahí nace. Entonces, ¿cuándo nace la obligación tributaria? Muy bien, ¿sí? La obligación tributaria nace con el hecho imponible. ¿Por qué? Porque si yo digo que la obligación nace con la determinación o que la obligación nace con la declaración, entonces yo no presento ninguna declaración jurada y ya está, no tengo que pagar. ¿Sí? Vamos al caso de impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, para nosotros, para personas humanas, que muchos de ustedes hoy dirán, che, yo no pago, no me importa, pero lo van a pagar el día de mañana, o impuestos sobre los ingresos brutos, eventualmente lo van a pagar, son impuestos de ejercicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque suelen durar un año. ¿Sí? Ganancia nuestra de personas humanas va del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que ver cuánta plata gané, si gané plata, cuánta, y si tengo que pagar o no, del 1 de enero al 31 de diciembre. Eso quiere decir que en forma inmediata, al brindis de las 12 de la noche, el 31 de diciembre, se configura mi obligación tributaria de pagar o no el impuesto a las ganancias. ¿Queda claro? Es decir, yo brindo a las 0001 nació el hecho imponible. ¿Por qué? Porque terminó el ejercicio. ¿Se entiende? Entonces, ¿y por qué? Porque se constituyó, se configuró el hecho imponible. ¿Sí? ¿Por qué? Tenemos al objeto, renta, tenemos al sujeto, personas humanas, tenemos el espacio, Argentina, y tenemos el tiempo, el 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Queda claro? Ahora, el fisco me va a decir, yo no pretendo que vos cuando termines de brindar me vengas a pagar. Entonces te voy a dar tiempo, ¿para qué? Para que analices cómo fue tu año, para que busques un contador, para que veas si querés pagar de alguna forma de otra. Entonces, la obligación vence en abril, ¿estamos? O en mayo, ¿sí? Pero tu impuesto quedó configurado, tu obligación tributaria quedó configurada al segundo 1 del 1 de enero. ¿Estamos? Por eso es que tiene carácter declarativo y no constitutivo. Lo mismo con el impuesto automotor. No me llegó patente. Entonces, como no me llegó la boleta de patentes, yo no pago. O el ABL. El ABL es electrónico ahora, no te llega el papel. Como no me llega el papel, no pago. No, tenés un problema, vos no vas a tener defensa ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es derecho tributario. Si esto fuera derecho administrativo, vos quizás sí tendrías una defensa. Che, la administración no me reclamó,
Ahora, como esto es derecho tributario, tu obligación de pagar el ABL nace por el solo hecho de ser poseedor titular de un inmueble o locatario de un inmueble. Entonces vos lo tenés que pagar, te llegue o no la boleta. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, el carácter declarativo de la determinación y de la declaración jurada. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bueno. Ahora, nosotros dijimos hay tres formas. ¿Sí? La autodeterminación o autodeclaración, bueno, pónganle como quieran, que básicamente es la declaración jurada. La determinación administrativa, si se quiere, y C, la mixta, típico de aduanero. ¿Estamos? ¿Qué pasa con esta declaración jurada? ¿Sí? Dijimos que tiene carácter declarativo. ¿Qué pasa con esta declaración jurada? Esta declaración jurada es definitiva. ¿Sí? Es decir, que sea letra, ¿cómo se nota que hace años que no? Pensar que yo cuando arranqué se levantaban a sacar fotos al cuadro. ¿Eh? En serio, se levantaban a sacar fotos. Y ahora ya, bueno, ¿es definitiva? ¿Es definitiva? Es decir, esta declaración jurada es imposible de modificar o puede modificarse. Puede modificarse. Y para eso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta el artículo 13. ¿Sí? Yo dije acá lo de la ley, ¿no? ¿O lo dije? ¿Eh? Nadie me dio pelota, porque nadie está con la ley. ¿No? Van a ir todos, absolutamente todos, claro. Está bien. Pero esto lo digo con honestidad. ¿Me están grabando? Después no digan que fui. ¿Cómo se me dicen? ¿Cómo es la palabra? Capcioso. ¿Eh? Capcioso. No, capcioso era. Capcioso, ¿eh? Porque no es multiple choice. No es multiple choice. ¿Sí? Entonces les sugiero que empiecen a traer la ley y anoten los artículos que yo menciono, que menciona el que esté. El segundo parcial no es multiple, perdón, el segundo parcial no es multiple choice. No, no es multiple Es choice. práctico. ¿Eh? Es práctico. No, no Okay. es práctico, porque ahí empezamos con esa cuestión de la practicidad. No. Pero En vamos vez a de volver decir, a ver, acá hay dos opciones. ¿Sí? Una es, sin ley, perfecto, 4 preguntas. Una de las preguntas es, describa, a ver qué vimos hasta ahora, no sé. No, porque eso no está en la ley, eso te lo tenés que acordar igual. Pero ponele. Bueno, ponele. Describa describa el concepto de clausura preventiva y establezca las diferencias con una clausura propiamente dicha en el artículo 40. Entonces, primero tenés que desentrañar todo esto, ¿no? Y una vez que lo desentrañamos, te tenés que acordar todo el artículo 35, inciso E, creo que es, o F de clausura, y además todo el artículo 40 de memoria. Y el 40 tiene inciso hasta el G, A, B, C, D, E, F, G, de memoria. Y esto es una pregunta de las 4 o 5. Y además, el humor sería terrible, porque hay que corregir 160 exámenes a desarrollar. Entonces ya la predisposición sería nada. En cambio, esto es con la cosa abierta, entonces Juan Pérez hizo tal cosa, fue un inspector, le revisó el local, ¿qué le corresponde? Vos agarrás y decís, ¿qué le corresponde a la clausura? La respuesta es clausura preventiva. Ese es el examen. ¿Sí? O no sé, el señor tal recibe una boleta por parte del fisco. ¿Qué tipo de determinación es? Determinación administrativa. La respuesta es esa. O sea, las respuestas son en un renglón. ¿Sí? ¿Lo entienden? No, no es de desarrollo. No es que hay que explicar una defensa. ¿Sí? Lo van a ver mucho más a partir de la próxima clase cuando veamos procedimientos. ¿Sí? Bueno, ¿qué recurso presentaría? Recurso de reconsideración. Punto. ¿Sí? Es eso. Y cuando tienen la ley y saben usar la ley y tienen marcados los artículos que vimos en clase, No, yo la tengo, la dejé para sale de usar. cajito esa. ¿Sí? Porque ya sabes cuáles son y demás. Pero bueno,
autodeterminación. E definitiva, artículo 13. ¿Qué te dice el artículo 13? El artículo 13 te habla de la verificación. ¿Sí? Que el fisco va a poder verificar la declaración jurada. ¿Y cómo la verifica? Con lo que ustedes ya vieron, artículos 33 a 36. ¿Sí? Que el fisco puede notificar una orden de intervención, cursar requerimientos, ordenar clausuras preventivas si se encuentra con irregularidades, pedir auxilio de la fuerza pública, etcétera, etcétera. Esta verificación por parte del fisco, esta verificación que hace el fisco, va a dar lugar a eventuales ajustes. Y estos ajustes los vamos a encontrar en el procedimiento que vamos a ver hasta el último día de clase, que es el procedimiento de determinación de oficio. ¿Sí? De determinación de oficio. Artículo 17 y siguiente. ¿Estamos hasta acá? Entonces, cuando la determinación es por declaración jurada, ¿es definitiva? No. ¿Por qué? Porque el artículo 13 lo que me dice es que el fisco puede verificar, puede revisarla, puede controlarla. ¿Cómo? ¿Con qué facultades? Con las facultades que tienen los artículos 33 a 36 que ya vieron, que cuáles son: pedir información a partir de requerimientos, labrar actas, pedir auxilio a fuerza pública, secuestrar, etc. El agente encubierto, todos los casos que vieron aquí. El agente encubierto, sí. Y eso eventualmente puede dar lugar a ajustes, pero quizás el punto dice, está bien, vos pagaste 100.000 y estaba bien. O quizás te dice, che, pagaste 100.000 y tendrías que haber pagado 1.000.000. Entonces eso da lugar a ajustes. Y esos ajustes, ¿cómo se van a traslucir, cómo se van a reclamar? Con un procedimiento que es el procedimiento de determinación de oficio que vamos a ver. ¿Sí? Ahora, el artículo 13 también me dice que puede ser el propio contribuyente el que modifique la declaración jurada. Es decir, quizás viene el fisco a revisar, o puede ser que el propio contribuyente diga, che, me confundí. ¿Estamos? Y se puede confundir ¿cómo? Se puede confundir en más o en menos. ¿Estamos? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí. En más o en menos. ¿Qué quiere decir que el contribuyente se confunde, o mejor dicho, el caso de en más? ¿A qué le llamo en más? A que vos le tenés que ir a decir al fisco, che, te tengo que pagar más. Tengo que corregir por más. Tengo que corregir en más. ¿Qué quiere decir? Te pagué 100 y en realidad te tendría que haber pagado 1.000.000. ¿Estamos? Me confundí. Me confundí yo, se confundió el contador, no sé, hice mal la transferencia, lo que sea. ¿Puede corregir el contribuyente eso? ¿Qué les parece? Sí, lo puede hacer. ¿Cómo? Presenta una declaración jurada que se llama rectificativa y a la que yo llamo en más. ¿Sí? Entonces, dice, che, yo presenté, cuando vencía, presenté una declaración jurada de ganancias por 1.000.000 de pesos. Me confundí. Un año después dice, che, la verdad es que me confundí. Tendré que haber pagado 10 millones. ¿Qué hace? Presenta una declaración jurada rectificativa en más. ¿Qué hace el fisco con eso? ¿La recibe o no la recibe? ¿La acepta o no la acepta? La acepta, ¿sí? Sin ningún problema. ¿Y vos qué tenés que pagar? La diferencia del 1.000.000 a los 10.000.000, tenés que pagar 9.000.000, ¿y qué más? Y los intereses. Intereses que se denominan resarcitorios. ¿Estamos de acuerdo? Están previstos en el artículo 37. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Qué implicancia tiene esta declaración jurada rectificativa? En más, para la prescripción. Muy bien. ¿Por qué? Porque es un supuesto de interrupción que dijo la vez pasada, ¿sí? Si yo reconozco la deuda al fisco, es un reconocimiento expreso de deuda,
Entonces, este es un supuesto de interrupción de la prescripción, como vimos en la clase pasada. Quiere decir que si a mí me corrió un año, empieza a contar de vuelta. O 2 años, o 3 años. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Qué pasa? Una pregunta. No es lo mismo para el fisco que yo presento una declaración jurada teoría Rectificativa. a que ellos se den cuenta que yo hice una declaración jurada. Por eso los separé. Sí, pero viene con un distintivo o algo así. Después vamos a ver esto cómo se desenvuelve. Esto va a tener capital, intereses y menos. Ok. Pero quiero hacer la diferencia. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo que hacer una rectificativa en menos? ¿Sí? Es decir, yo le digo al fisco, che, la verdad que te pagué más de lo que correspondía. Tengo que corregir en menos. Te pagué 10 millones y te tendría que haber pagado 500.000. ¿Qué les parece que hace el fisco? No lo acepto. ¿Acepta o no acepta una declaración jurada rectificativa en menos? No. No. ¿Sí? No lo acepta. ¿Estamos? No se acepta. ¿Por qué? Porque la ley prevé que cuando vos te confundís a favor del fisco, podés corregir, y cuando vos te confundís a tu favor, es decir, cuando pagaste de más, la regla es que no podés corregir esa declaración jurada. La regla es que no podés corregir esa declaración jurada. Profe, aparte, el fisco dice que como la determinación de la obligación es autodeclarativa, es como que te echan la culpa a vos. Bien. Bueno, vos declaraste esto. Bueno, está bien, pero pará, vos te puedes confundir, puedes apretar un número mal, ¿sí? Entonces, acá hay que tener en cuenta. El artículo 13 dice, la regla es que vos no podés corregir. Y que por lo tanto, como no podés corregir, o sea, no podés presentar una declaración jurada rectificativa en menos, no podés. Como no lo podés hacer, el único camino que te queda es el de la repetición. Artículo 81. Pero vamos a ver la clase próxima. Solo te queda la acción de repetición. Tenés que buscar un abogado o tenés que hacer una instancia que ya vamos a ver la clase próxima. Pero ahora no tengo porque después van echando. No, no. Porque para que te lo dejen a favor, vos deberías poder presentar la rectificativa en menos para que impacte en el sistema. Vos me la podés presentar, me impacta en el sistema y te dice, mira, es un poco lo que él dice, mira, todo bien, pero esto es autodeclarativo. Vos presentaste por 1 millón, ahora bancatela. Si querés que te lo devuelva porque vos considerás que tienes que pagar 100, presentar una acción de repetición. ¿Sí? Cuando el chico reconoce, no la compensación. La compensación es cuando hay saldo sobre el valor. Este millón no sería un saldo a favor del chico, porque el chico te está diciendo, para mí vos pagaste bien. Si vos considerás que pagaste mal, tenés que hacer una acción de repetición. ¿Qué quiere decir? Tenés que venir y demostrarme que pagaste mal. ¿Cómo? ¿Con una notita? No. Con lo que se llama repetición. ¿Sí? Es un reclamo particular. Donde vos básicamente vas y le decís al tipo, che, yo pagué 1 millón y tendría que haber pagado 100.000 pesos. Me confundí por tal o cual motivo. ¿Sí? Y el fisco ahí, vamos a ver la clase próxima, tiene el sistema para darte la razón o no. El 99% de los casos no te da la razón. Entonces tenés que ir a la justicia. ¿Sí? Ahora, porque el hecho de que yo tenga que tributar sobre ganancias que eventualmente pude no tener, de ahí el error, ¿no va contra la normativa que establece que para que haya una obligación de tributar se tiene que constituir el hecho imponible por parte mía? ¿pero qué ganancia? La que constituye el hecho para que yo tenga que tributar. ¿Pero cuándo tributaste por ganancias que no correspondían en tu caso? Cuando hago una declaración en donde... ¿Y para qué presentaste la declaración si no tenías que pagar ganancias? Claro, pero puede ser por error. ¿Y qué? ¿Por error? No, más. No. Además, Claro. Bueno, a ver, por eso. La regla es que no lo podés corregir. ¿Sí? O sea que tenés que ir a una repetición. ¿Estamos? Esa es la regla. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto es cuestionado para cuando el error es formal.
¿Sí? Cuando el error es formal, la realidad es que muchas veces uno dice, che, pero escúchame, el error es porque yo en vez de poner 0,1 puse 0,01 en el Excel. O en vez de poner 1,10 puse 11,0 en el Excel. Es formal el error. ¿Se entiende? La ley te dice, cuando el error es formal, material, el fisco debería receptarlo y aceptarte que vos corriste. En los hechos no pasa. ¿Sí? En los hechos tenés que ir a la repetición. ¿Estamos? Y, o sea que eso es un poco lo que vos me estás diciendo. Claro, claro. Bueno, inventar porque ya no. ¿Sí? En los hechos terminás también acá. Y el único supuesto en donde se admite, dice el artículo, es cuando se dan dos requisitos. Cuando vos, en un plazo de 5 días desde el vencimiento de la declaración jurada, corregís no más del 5% de la base de cálculo. Es decir, la ley te dice, mira, la regla es que vos no podés corregir a tu favor. Si te confundiste, pero, este marcador no se ve nada. ¿Eh? ¿Cómo? No es acá en gracia que tengo un borrador ahí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo no borrar? No, me quedé sin tinta en el borrador. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Entonces, te dice, solamente voy a admitir que corrijas a tu favor cuando vos lo haces dentro de los 5 días de haber presentado la declaración jurada y por no más del 5% de tu cálculo. Esto que pone el artículo 13 es absolutamente ridículo y sin sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hay un error formal de transcripción, no necesariamente vos tenés un error del 5%. Probablemente el error sea del 50, del 60, de mucho más, porque vos te confundiste poniendo los ceros, poniendo las comas o lo que fuera. Acá básicamente lo que dice el artículo es, mira, si vos quisieras modificar, podés hacerlo dentro de los 5 días y hasta el 5%, cosa que no sucede nunca. ¿Sí? No sucede nunca, porque cuando vos presentás la declaración jurada te olvidás del tema y volvés a verla en 8 meses, qué sé yo. Y además, nunca va a ser por una diferencia del 5% exacta o hasta el 5%. Siempre es más. ¿Sí? Entonces, esta previsión que tiene el artículo 13 en los hechos tampoco sirve. ¿Sí? O sea, bueno, justo te puede pasar, bueno, no sé, pero si no, tampoco sirve. ¿Estamos? ¿Qué sería el vencimiento? Bueno, 5 días después de que venza. ¿Cómo que sería? ¿A qué te referís? Sí, claro, ¿cuándo presentás la declaración jurada? ¿Cuando vos querés? ¿Cuándo la presentás? No, justamente, cuando vence. ¿Cuándo sabes? Como, y todos los años cambia, el fisco te dice cuándo vence. Generalmente, las declaraciones juradas de ganancia vencen en abril, las de las de humanas, personas humanas vencen en junio, las de las personas jurídicas vencen en mayo, bienes personales vencen en abril, pero todos los años el fisco te dice cuál es el vencimiento. ¿Estamos? Generalmente son 4 o 5 meses después. Pero te podría decir que vencen en febrero si quieres. ¿Sí? ¿Estamos con todo esto? ¿Sí? Bueno. Bien. Entonces, ¿qué pasa si nos vamos? ¿Qué pasa si nos vamos al caso de la determinación de ofensa? No voy a borrar todo, porque después voy a sacar la tarea. A ver si tengo alguno que marque más. No, tampoco. Bueno. ¿Cómo es el tema de la determinación de ofensa? Entonces, para recapitular, las 3 formas de determinación, la declaración jurada, el fisco la puede
yo la puedo modificar en más, no la puedo modificar en menos, salvo estos supuestos, o bien el fisco la puede revisar, la puede fiscalizar, la puede verificar. ¿Y eso cómo lo va a hacer? Mediante un procedimiento de determinación de origen. ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? Voy a tener una primera etapa, que es la etapa de fiscalización y verificación. Una segunda etapa, que es la del procedimiento de determinación de oficio e instrucción de sumario. Bueno, ¿cómo empieza ¿qué? Procedimiento de determinación de oficio e instrucción de sumario. Bueno, ¿cómo es esto? El fisco te quiere revisar la declaración jurada, quiere ver si vos lo que presentaste está bien o está mal. El fisco, ¿esto lo hace con todos los contribuyentes? No. ¿Por qué? Porque somos un montón para la cantidad de personal que tienen. Entonces esto depende del lugar en donde está el contribuyente, del momento político. No es que hay algo escrito que dice, mira, yo voy a revisar a esta persona todos los años. ¿Sí? Depende mucho de un montón de factores. Ahora, hay un grupo de empresas en la República Argentina las que se llama grandes contribuyentes. ¿Sí? Pueden ser personas humanas o pueden ser personas jurídicas que por la importancia económica que tienen son grandes contribuyentes. Nosotros podríamos ser pequeños. ¿Sí? A esos les diría que todos los años se revisa todo. A esos todos los años se les revisan todos los impuestos. Pero esto no quita que te pueda llegar a vos un aviso que te diga, che, te quiero revisar, te quiero fiscalizar, quiero ver si lo que estás haciendo está bien o está mal. Lo pueden hacer. ¿Estamos? Y quizás me llega a mí como abogado y a otro como abogado no. Ahora, ¿cómo empieza la revisión, el control del fisco? Con algo. Ustedes ya vieron que es la orden de intervención. Orden de intervención que está prevista en el artículo 36.1 o el artículo a continuación del artículo, o el artículo sin número a continuación del artículo 36. ¿Y qué es la orden de intervención? Esto ya lo vieron cuando hablaron en esta clase, pero la orden de intervención, la recuerdo, es un acto por el cual el fisco notifica al contribuyente que va a fiscalizarlo, que va a revisarlo, que va a controlarlo. ¿Y qué hace la orden de intervención? Le dice sobre qué impuesto o qué impuesto va a revisarlo, sobre qué periodo y quién va a ser el agente, quién va a ser la persona o el inspector o la inspectora que está a cargo de eso. Por ejemplo, Coca-Cola, con quick tanto, con domicilio en tal lugar, te voy a revisar que de acuerdo al artículo 36.1 y los artículos 33 a 35, etcétera, etcétera, en el marco del artículo 17 de la determinación de oficio, voy a revisar, voy a fiscalizar el impuesto a las ganancias del año 2021. ¿Y quién lo va a hacer? Juan Pérez y Camila no sé cuánto. ¿Estamos? ¿Sí? Y le notifica eso. Y junto con eso, que se llama orden de intervención, le va a notificar el requerimiento de información. Y le va a decir, mira, para poder controlar el impuesto a la ganancia de este año, yo voy a necesitar que vos me des en un primera instancia esta información. Voy a necesitar el detalle del directorio, voy a necesitar que me presentes cómo calculaste el impuesto a las ganancias del 2021, voy a necesitar los balances, voy a necesitar los contratos de locación, qué sé yo, todo lo que el fisco considere para determinar si se calculó bien o no el impuesto. ¿Estamos? ¿Qué plata te entró? ¿Qué plata gastaste? Todo. Esta fiscalización, ¿cuánto puede durar? Puede durar un mes, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. ¿Sí? ¿Qué plazo le corre al fisco en el marco de la fiscalización? No. La prescripción, ¿sí? Que
Depende del caso, podrá ser de 5 o de 3 años, como vimos la clase pasada. El plazo que tiene el fisco para fiscalizar es el de prescripción. No tiene 5, 15, 10. Desde que te notifica la orden de intervención, le sigue corriendo el plazo que ya le venía corriendo. Es el de prescripción. Es decir, si el fisco tiene 3 años de prescripción, vamos a suponer, el fisco me dice, che, te voy a revisar el año 2022, 2021. Bueno, entonces yo digo, bueno, me va a revisar el año 2021. ¿Estamos? El 2021. El 2021 yo presenté la declaración jurada en el 2022. Entonces el plazo empieza a correr el 1 de enero del 2023. Tengo un año hasta el 2024, un año hasta el 2025, un año 2026. Bueno, me salió un ejemplo porque está prescrito. Vamos al 2023. 2023. No, ¿qué propuse yo? ¿qué puse acá? 2021. 2022. Presenté la declaración jurada en el 2023. Empieza a correr el año el 1 de enero del 2024. Tengo todo 2024, todo 2025 y todo 2026 para fiscalizar. ¿Sí? 3 años. ¿Estamos? ¿Me siguen lo que digo? ¿Me siguen, no? Bueno, todo el año 2026. Viene el fisco hoy. ¿Qué plazo le corre? Bueno, lo que queda del 2026. Si el fisco tarda en fiscalizar, si el fisco tarda en revisar y llega en febrero del 2027, perdió, prescribió, chau, porque pasaron los 3 años. Salvo que ¿qué? Salvo que el fisco me diga que identificó una discrepancia significativa, en cuyo caso el plazo no es de 3 años, pasa a ser de 5. ¿Sí? La mitad no entendía lo que yo dije, ¿no? Ustedes lo vieron en la clase pasada. ¿Sí? Ajá, a ver, anda la clase pasada. ¿Sí? Clase pasada. ¿Qué? Clase pasada. Exacto, sí. Leí 1183 de la clase pasada. Sí, con 3 supuestos que vimos en la clase pasada. Bueno, entonces, si no, el plazo es el de prescripción. Bueno, entonces me dura su tiempo. Me revisa todo, me contesta. ¿Estamos? Vamos a suponer que el fisco me dice, dentro del plazo de prescripción, me dice, mira, para mí te corresponde un ajuste, para mí pagaste de menos, el fisco te puede decir, para mí pagaste de menos, es decir, pagaste 100.000 y tendrías que haber pagado 3 millones, eso se llama declaración jurada inexacta, una declaración inexacta. Vos pagaste 100 y tendrías que haber pagado 1.000, o el fisco te puede decir, vos no pagaste y tendrías que haber pagado, en cuyo caso es una omisión de declaración jurada. Vos presentaste la declaración jurada y el fisco te dice, che, pagaste de menos, declaración jurada inexacta, o vos no presentaste nada y el fisco te puede revisar y digo, che, vos tendrías que haber presentado, tendrías que haber pagado, en cuyo caso es una omisión. ¿Y eso cómo te lo dice? Notificándote lo que se llama prevista. En esa prevista el fisco te va a decir, che, vos presentaste la declaración jurada por un millón de pesos. Y yo revisé la situación tuya, revisé tu documentación, revisé tu información y tendrías que haber pagado 10 millones de pesos. Entonces yo te reclamo la diferencia y te reclamo los intereses. O el fisco te puede decir, vos no presentaste la declaración jurada y para mí tendrías que haberla presentado. Entonces vos omitiste el pago del impuesto. No que tuviste una declaración jurada inexacta. No presentaste nada. Omitiste presentar la declaración jurada y omitiste el total. Para mí tendrías que haber pagado 10 millones, te exijo los 10 millones y te pido también los intereses de esa situación. Y lo hacen una prevista. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y vos qué haces con eso? ¿Lo aceptás o no lo aceptás? O como vamos a empezar a decir ahora, ¿pagás o no pagás? Porque tu decisión es ¿pago o no pago? Entonces vos tomás la decisión de pagar, tu corazón deja de latir, estás tranquilo, no tenés más nervio, pagás y se acabó el tema. Pago. ¿Sí? Pago. ¿Cuánto tengo que pagar? Tanto. Pago, listo, ya está. Pagué. Tenía que pagar 15 millones, fui y pagué los 15 millones. Porque no quiero tener problema.
Y resarcitorio. Es que no vayamos a si son los mismos, no resarcitorios. No resarcitorios. Si no, vamos a cosas muy complejas y esto ya es complejo de por sí. Entonces yo pago. O yo no pago. Y si no pago, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? No, si no pago, ¿tengo que hacer algo frente a esta revista? Contestar la revista. No, nada. ¿Sí? Si alguien quiere puede contestar del tipo y decir, yo no estoy de acuerdo por tal o cual motivo. O podés no hacer nada. ¿Sí? Y la dejas ahí, que muera. El fisco te dice tener 5 días para contestar y decir si querés pagar o no querés pagar. Pero en los hechos de la ley no te obliga a contestar nada. Entonces vos si querés contestás, si no querés no contestás. De hecho, generalmente no contesto. ¿Sí? No le contesto nada. ¿Y cómo toma el silencio el fisco? Pues, pasan los 5 días, no pagaste, no pagaste. Pero No pagaste. paso hacia el deudor. Para el fisco. Vos, el fisco ya te considera que tenés una deuda. ¿Sí? El fisco considera que tenés una deuda. Todavía no te la puede reclamar válidamente. ¿Sí? El fisco considera que vos tenés una deuda, pero no te la puede ejecutar. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, si querés, le contestás. ¿Y qué le contestás? ¿Algo formal? No, le contestás lo que querés, porque esto es administrativo también. Entonces, a ver, está el típico caso, no vas y con una servilleta de papel y vas a contestar. Pero lo que quiero decir es que podés contestarle lo que quieras y de la forma que quieras y no necesitas un abogado. Mi sugerencia es hacerlo con un contador o un abogado, o no contestar. ¿Sí? Entonces no contesto nada. ¿Y qué va a hacer el fisco si yo no contesto nada? Va a entender que no quise pagar. ¿Estamos? Quizás a los días me vuelve a notificar y me vuelve a decir, che, ¿tenés esta duda? Vos no la contestás. Y eventualmente, ¿qué va a hacer el fisco? Eventualmente el fisco, ahí sí, formalmente, va a comenzar el procedimiento de determinación de oficio e instrucción de sumario. ¿Y cómo lo inicia formalmente? Con algo que se llama vista. Si no pagué en la prevista, el fisco eventualmente me va a notificar una vista. ¿Vista de qué? Vista de inicio del procedimiento de determinación de oficio e instrucción de sumario que está previsto en el artículo 10. ¿Estamos? ¿Y qué me va a decir en esa vista? Mirá, yo te notifiqué una orden de intervención. Te pedí esta información y esta documentación. ¿Vos me la diste o no me la diste? Te notificé una prevista. Te dije que el ajuste era tanto. No lo pagaste. Me contestaste tal cosa. Si no contestaste, no dice nada. No contestaste nada. Punto. Entonces yo te notifico formalmente el inicio del procedimiento de determinación de oficio e instrucción de sumario con esta vista. Y te repito lo que ya te había dicho. Que para mí me debes 10 millones de pesos en ganancias, más sus intereses resarcitorios e instrucción de sumario. Y te instruyo un sumario, inicio un sumario para ahora sí aplicarte también una multa. ¿Estamos? ¿Y por qué acá inicia el procedimiento? ¿Por qué decimos que acá inicia el procedimiento? Porque acá es donde vos, sí, de acuerdo al artículo 17 y la ley 1183, vas a tener distintas instancias de defensa, ¿sí? Acá sí ya todo está tabulado, ¿estamos? Acá sí ya tenés plazos y acá sí ya tenés instancias para poder defenderte, ofrecer prueba y demás, ¿sí? ¿Estamos? ¿Cuál es el plazo desde la prevista y hasta la vista para que el fisco inicie esto? ¿Cuál es el plazo que tiene el fisco? Si vos no pagás para notificarte la vista. ¿Cuánto plazo tienes? ¿Por qué 15 días? ¿Dónde dice? ¿Qué dice 15 días? Para contestar la vista. ¿Qué plazo tiene desde la prevista para notificarte la vista? De vuelta, prescripción.
¿Sí? No tengo plazo. ¿Estamos? Entonces, si seguimos con el mismo ejemplo, en donde me prescribía todo el 1 de enero del 2027, entonces el tipo me tiene que notificar la prevista en el 2026 y notificar la vista también en el 2026. Porque si llega el 1 de enero, salvo que haya encontrado una discrepancia significativa, prescribe por los 3 años. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, y me notifica la vista. ¿Y qué dice el artículo 17? Ahora sí, dice que voy a tener 15 días hábiles administrativos que se pueden prorrogar por 15 días hábiles más para presentar el descargo. Más pruebas. ¿Sí? Tengo 15 días hábiles administrativos, prorrogables por 15 días más para presentar el descargo y la prueba. ¿Y qué hace el contribuyente? Acá sí, no necesitas patrocinio letrado, ¿sí? Lo hace el propio contribuyente. Si querés, le podés poner patrocinio letrado, o no, cada uno quiere. Y tiene que formular en forma oficial, formal, para la redundancia, su descargo, su defensa. Yo considero que lo que vos me estás reclamando está mal, por este motivo, por tal otro, lo que yo interpreto de la norma es tal otra cosa, donde vos considerás que el y quiere decir que son 2 requisitos, yo considero que es uno u otro, porque en derecho tributario hay mucho de eso, hay mucho de cómo se interpreta la norma, qué dijo la Corte, las palabras, o sea, lo que para uno es venta, para el otro no es venta, ¿sí? Hay mucho de análisis de todas esas cuestiones. Entonces, yo me defiendo y eventualmente ofrezco pruebas. ¿Qué prueba? Toda la que quiera. ¿Cuál es la más común para nosotros? La documental, la informativa, pedir oficios, informes, y la más común, que le diría que en el 80% de los que está presente, es la pericial contable, ¿sí? Que venga un experto a auditar, a peritar la contabilidad del tema del cual se trate. Pero podés ofrecer también testimonial, ¿sí? Podés ofrecer otro tipo de periciales. Yo, por ejemplo, tengo de cliente a una de las cadenas más de los satélites. La de los satélites, la más importante. Bueno, entonces la discusión es, la señal se presta en la Argentina, la señal que va al espacio es ganancia de la Argentina o ganancia de España, desde donde viene el programa, ¿sí? Qué sé yo paso un programa de España en la Argentina y uso esa señal. Lo que se gana por eso, ¿le pertenece a España o le pertenece a la Argentina? Ese coso, ese satélite, ¿a dónde está? ¿En España o en Argentina? Yo no tengo la más remota idea de eso. O sea, yo veo lo que dice la norma en cuanto a si es una fuente de ganancia argentina, si es una fuente de ganancia... ¿Pero qué necesité? Y ahí tuve que llamar a un perito ingeniero, ¿sí? A un perito ingeniero que diga dónde está ese coso. Bueno, no, dijo lo que yo quería, ¿no? Que estaba en un lugar. Pero el perito ingeniero es el que dice eso en qué espacio repercute. Bueno, así hay cientos de miles de casos, ¿sí? Con un montón de cosas que puede pasar. O un caso muy copado va copado. Un caso que también puede ser es el del agua exenta, ¿sí? El agua está exenta si está, no sé qué tratamiento tiene de mineralización. Entonces vos ahí entras a discutir. Bueno, Villavicencio, ¿lo tiene o no lo tiene? No lo sé, no lo sé. Tiene que venir alguien a decir si entra o no en esa exención. Bueno, y así con todos los temas. Entonces yo ofrezco acá, ¿no? El fisco lo analiza y eventualmente admite o no la prueba. Hoy en día el fisco está aceptando algunas pruebas, pero históricamente no las aceptaba, rechazaba todas. Hoy algunas, un poquito, pero algo acepta. En cuyo caso, si lo acepta, se produce, si no lo rechaza, ¿sí? Y finalmente el fisco dicta la resolución de determinación de oficio y aplicación de multa. ¿Qué quiere decir? Dicta la resolución en donde determina de oficio la deuda y aplica la multa. Bueno, mira, vos te defendiste, todo lo que dijiste a mí me importa poco y nada, yo determino de oficio que vos debes 10 millones de pesos en ganancias, más los intereses hasta que pagues, y te aplico la multa. Te aplico la multa de tal artículo, que son 10 millones de pesos más. Multa a mitad de pagar.
resolución de determinación de oficio y aplicación de multa. Acá aplica la multa. No, la vista es esta. Es vista, descargo y la resolución definitiva. La vista es cuando empieza el proceso. Y con esta resolución termina el procedimiento de determinación de oficio. Y a partir de acá, de vuelta, abrimos la posibilidad. Pago y no pago. Pago, listo, y no pago. No pago ¿por qué? No pago porque me olvidé. No pago porque no me enteré. No pago porque no quiero. Estas son las situaciones con las que uno se encuentra. O no pago porque discuto. ¿Eh? Pueden pasar un montón de estas cosas. Me llegó y no lo vi, no me enteré, me olvidé. Llega y en un anarquismo digo yo no voy a pagar porque no quiero. O no pago porque discuto. ¿Sí? No pago porque discuto. ¿Estamos? Cada una de estas decisiones, bueno, hay miles, ¿no? Yo siempre voy a estas más clásicas, genera una consecuencia distinta. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, la clase próxima seguiremos entonces con ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? ¿Claro?